Hola, muy buenas noches. Yo soy Dudu. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema sumamente crucial que viene a ser para la fisiología, que es la circulación renal. Bien, antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta rápida. ¿Alguna vez han pensado cuánta sangre pasa a sus riñones en este mismo momento? Probablemente no. Y está bien, porque la gran mayoría no anda pensando en eso. Pero la verdad es que mientras estás viendo este video, tus riñones están trabajando más que muchos órganos juntos. Hoy vamos a hablar de lo que es la circulación renal, que básicamente es el sistema que le lleva la sangre a los riñones para que puedan hacer su trabajo, que viene a ser filtrar, limpiar y mantener tu cuerpo en equilibrio. Y ojo con esto, los riñones son pequeños, discretos, nadie los presume como al corazón que rompió tu ex o al cerebro. Pero si ellos fallan, el resto del cuerpo entra en un caos total, produciéndose un fallo multiorgánico que muchas veces puede ser mortal. En este video vamos a ver qué es la circulación renal y por qué recibe tanta sangre el riñón y por qué es tan importante para que sigas vivo sin tú darte cuenta. Así que si alguna vez pensaste que los riñones solo sirven para hacer pipí, pues quédate, porque después de esto no los vas a volver a subestimar. Ahora sí, vamos con lo básico, nivel pollito. La circulación renal es el conjunto de vasos sanguíneos que llevan sangre rica en oxígeno hacia los riñones y luego las devuelven al resto del cuerpo. Pero esta sangre ya está limpia, ya está filtrada. Imagínate que la sangre es como una mochila que vas juntando basura y donde vas juntando basura durante todo el día. Toxinas, desechos, excesos de sales, agua y de otras muchas cosas más. Pues si nadie limpia, esa mochila se vuelve imposible de cargar. Pues acá entran los riñones. Los riñones funcionan como filtros. Filtros muy inteligentes. No botan todo, solo botan lo que sobra. Lo bueno lo devuelven y lo malo, pues lo llegan a botar en la orina. Pero para hacer eso necesitan algo fundamental, que en este caso vendría a ser muchísima, pero muchísima sangre. Por eso la circulación renal es pues tan especial. No es una circulación cualquiera, es una circulación de alto flujo. El cuerpo se asegura de que los riñones reciban sangre constantemente, porque si el flujo baja, pues la limpieza se vuelve deficiente y las toxinas empiezan a acumularse. Sin circulación renal, pues no se eliminan toxinas como la urea, no se regula el agua, no se equilibran las sales y el cuerpo pierde su estado de control interno. En resumen, vamos a decir que la circulación renal pues es el sistema que mantiene tu sangre usable. Gracias a ella, tu cuerpo se mantiene limpio sin que tú tengas que hacer absolutamente nada y puedas seguir mirando tu TikTok. Vamos a continuar con los datos que son importantes en la circulación renal. Aquí viene lo que a uno le hace decir, oh, es tanto. Los riñones pues representan solo el 0.5% del peso corporal. Es casi nada, es un 0%, 0.5%. O sea, son muy pequeños, son discretos y casi siempre nadie los nota. Pero aquí viene lo interesante, pues reciben entre el 20 y el 25% de todo el gasto cardíaco. Eso significa que toda la sangre que bombea el corazón, casi una cuarta parte, va directo a los riñones. Para ponerlo en números más claros, incluso, les doy un ejemplo. En un adulto promedio, los riñones reciben entre 1100 y 1200 mililitros de sangre por minuto. Por minuto. Es como si el corazón dijera, riñones, ustedes son negros y trabajen duro. Tomen más. ¿Y por qué tanta sangre? Porque los riñones filtran aproximadamente 180 litros de agua al día. Obviamente no orinamos todo eso. Si fuera así, pues no saldríamos del baño. La mayor parte de lo que viene a ser, pues se reabsorbe para mantener el equilibrio del cuerpo. Este enorme flujo sanguíneo permite que los riñones trabajen rápido, de forma continua y muy eficiente. No descansan, no se toman vacaciones, no hacen huelga, no hacen toma de local y pues simplemente filtran. Ahora vamos a hablar por qué es importante el riñón. Bien, vamos a continuar con esto. Pues primero vamos a hablar con datos y la pregunta clave. ¿Por qué el cuerpo invierte tanta sangre en los riñones? La respuesta pues es muy simple, porque los riñones hacen mucho más que producir orina. Los riñones regulan la cantidad de agua del cuerpo, el equilibrio de sales como sodio, el potasio y también ayudan a mantener el pH de la sangre dentro de los rangos normales. Si este equilibrio pues se llega a perder, el funcionamiento celular se ve afectado.
Además, los riñones cumplen con funciones hormonales muy importantes. Producen lo que vendría a ser la eritropoyetina, que estimula la formación de glóbulos rojos, activan la vitamina D, esencial para la salud ósea, y participan en el control de presión arterial. Por eso cuando el riñón falla, no falla solo un órgano, falla el sistema completo. Los riñones, pues, bueno, podríamos decir en resumen, son un equipo silencioso que mantiene todo funcionando correctamente. No hacen ruido, pero cuando dejan de funcionar el cuerpo lo nota de inmediato. Vamos a hablar de lo que es la función renal global. Ya bien, en esta parte bueno, hasta llegar a esta parte espero que se hayan dado cuenta de que los riñones pues no solo filtran, sino que también administran. La función renal global, pues, es el resumen de todo esto, porque permite que todo el plasma sanguíneo sea filtrado aproximadamente cada 5 minutos. En 5 minutos la sangre ya pasó por control otra vez. Durante este proceso, pues, los riñones eliminan sustancias ya antes mencionadas, como la urea, la creatina y el exceso de sales. Pero, ¿esto es importante? Pues es muy importante, porque en esta parte nos dice que no eliminan todo, sino que reabsorben cerca del 99% del agua filtrada, porque el cuerpo no puede darse ese lujo de perder el agua filtrada. Acá los riñones funcionan como una aduana que es muy estricta, por lo que sirve regresa a la sangre y lo que sobra o es tóxico pues se va. Además regulan el pH sanguíneo y producen eritropoyetina para la formación de glóbulos rojos y activan la vitamina D para mantener huesos fuertes. O sea, no solo van a limpiar, sino que también van a tomar decisiones clave para la supervivencia. Si esta función llega a fallar, pues las toxinas se acumulan, aparece la fatiga, hinchazón y en casos graves, pues puede ser mortal al producirse una falla orgánica. Así que los riñones son bastante importantes de lo que solemos creer. Bien, para entenderlo más, vamos a tocar este punto que es la anatomía general del riñón. Pues para entender el riñón, primero tenemos que conocer sus partes, ¿no? El riñón está recubierto por una cápsula renal, una capa muy resistente de tejido conectivo que lo protege. Podríamos decir que es una chaqueta de seguridad para el riñón. Debajo de esta cápsula pues se encuentra la corteza renal, que es la región externa. Acá se localizan los glomérulos y las nefronas, que vienen a ser consideradas pues la unidad básica funcional del riñón, donde inicia el proceso de filtración de la sangre. Más hacia el interior está la médula renal, que contiene estructuras tubulares como son las asas de Henle y los conductos colectores. Su función principal en esta zona es concentrar la orina, reabsorbiendo agua y sales, según lo que el cuerpo necesite en ese momento. En resumen, la corteza es la que filtra y la médula es la que ajusta. Trabajan juntas para que el riñón funcione de manera precisa y eficiente, como un sistema bien coordinado donde nada puede quedar al azar, porque puede ser mortal. Vamos a continuar con lo que son las pirámides renales y cáliz. Ahora que sabemos ya dónde se filtra la sangre, pues toca ver por dónde viaja la orina una vez que ya está formada. En la médula renal encontramos las pirámides renales, también llamadas pues por un nombre bastante llamativo, que son las pirámides de Malpighi. Tienen una formación cónica y están compuestas principalmente por conductos colectores. Su función es sencilla, pero es vital, pues transportan la orina desde las nefronas hacia el siguiente sistema de drenaje. Es decir, aquí la orina ya no se discute. O sea, ya no está entre si se queda o no, ya acá ya dice se va. En el vértice de cada pirámide está la papila renal. Esta papila renal actúa como una salida directa. Desde ahí la orina pasa a los cálices menores, que tienen una forma de copa, de ahí el nombre, ¿no? Y recogen la orina de cada pirámide. Luego, varios cálices menores se unen para formar los cálices mayores. Todo este sistema va a asegurar que la orina fluya de manera ordenada, sin retrocesos ni pérdidas. Podríamos decir que es como un sistema de embudos muy bien organizados y todo va cayendo exactamente donde debería caer. Continuamos con lo que es la pelvis renal y el ureter. Después de pasar por los cálices mayores, la orina llega a la pelvis renal. La pelvis renal es una estructura en forma de embudo ubicada en el centro del riñón. Su función, pues, es recolectar toda la orina que ha sido producida y dirigirla hacia ese tubito que viene a ser el uréter. Aquí ya no hay filtración ni ajustes. La orina está lista y solo queda transportarla, pues, hacia donde debe ir. Desde ahí la pelvis renal, desde la pelvis renal, la orina pasa al uréter, que como les había mencionado es un tubo. Es el tubo muscular que conecta el riñón con la vejiga urinaria. El uréter no depende de la gravedad, sino de las contracciones musculares rítmicas. Al igual que el peristaltismo en el sistema digestivo, pues acá también se produce una peristalsis que empuja la orina hacia abajo, o sea, hacia donde se encuentra la vejiga. ¿Cómo podríamos decirlo esto? La orina no baja porque quiere o por la gravedad, sino que baja por el uréter, que llega a empujarla. Este sistema pues garantiza que la orina llegue de forma continua a la vejiga, complementando así el recorrido desde la filtración hasta la excreción. ¿De dónde viene la sangre? Ahora que ya sabemos la función de los riñones, toca responder la pregunta clave. ¿De dónde viene toda la sangre que necesita el riñón para trabajar? Bien,
Todo comienza en la aorta abdominal, que es la arteria principal que desciende desde el corazón por el abdomen. Es literalmente la autopista central del sistema circulatorio. De esta aorta se originan dos ramas muy importantes, que viene a ser la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda. Cada una se encarga de llevar sangre rica en oxígeno directamente a su respectivo riñón. Estas arterias ingresan al riñón por el hilio renal, que es una especie de puerta de entrada que está ubicada en la parte medial del órgano. Por este mismo punto también entran nervios y sale la vena renal, así como también el uréter. Cada arteria renal transporta aproximadamente 550 mililitros de sangre por minuto. Esto no es un capricho del cuerpo humano, pues es necesario para irrigar alrededor de 1 millón de nefronas que existen en cada riñón. En otras palabras, pues el corazón se asegura de que los riñones tengan suficiente sangre para trabajar sin interrupciones. Si el flujo disminuye, la filtración se afecta y ahí empiezan los problemas, que como hemos visto en casos anteriores, pues produce el fallo orgánico y puede llegar a ser mortal. Ramificaciones progresivas. Una vez que la sangre entra al riñón, comienza un proceso muy organizado de ramificación progresiva. Primero, la arteria renal se divide en arterias segmentarias, generalmente son 5, que irrigan distintas zonas del riñón. Luego, estas arterias se ramifican en arterias interlobulares que ascienden entre los lóbulos renales. Después aparecen las arterias arciformes, que se curvan siguiendo la base de las pirámides renales, justo en la unión entre la corteza y la médula, como se puede observar. Desde estas arterias nacen las arteriolas interlobulares que se dirigen hacia la corteza renal. Finalmente, estas arteriolas llevan la sangre directamente a los glomérulos, donde empieza el proceso de la filtración. Este sistema no es desordenado ni está al azar. Es una red perfectamente diseñada para que cada nefrona reciba la cantidad exacta de sangre que necesita. Podríamos decir que el riñón tiene su propio sistema de distribución VIP. Cada filtro recibe su turno, su presión y su flujo exacto. ¿Qué es el glomérulo? Llegamos ahora a un punto sumamente importante en toda explicación sobre la circulación renal. El glomérulo es la unidad principal de filtración del riñón. Está formado por una red de capilares sanguíneos muy pequeños que se encuentran dentro de una estructura denominada la cápsula de Bowman. Aquí es donde ocurre la fisiología, pues la sangre llega al glomérulo y parte del plasma se llega a filtrar hacia el interior de la cápsula. Este filtrado inicial es lo que luego se va a transformar en orina. Es importante aclarar que en el glomérulo no se filtra todo. Las células sanguíneas y las proteínas grandes se quedan en la sangre, mientras que el agua y las moléculas que son pequeñas pasan al filtrado. Cada glomérulo está ubicado al inicio de cada nefrona y considerando que cada riñón tiene alrededor de 1 millón de nefronas, podemos imaginarnos cuántos filtros están trabajando al mismo tiempo. Así que sí, no es solo un filtro, son millones funcionando en paralelo y sin descanso. Continuemos con su microcirculación. Pues ahora veamos cómo entra la sangre al glomérulo y por qué este sistema es tan eficiente. La sangre llega al glomérulo a través de la arteriola aferente. Esta arteriola tiene un diámetro relativamente grande, aproximadamente entre 20 y 30 micrómetros, lo que permite que entre una buena cantidad de sangre. Una vez dentro, la arteriola aferente se divide en una red de capilares glomerulares. Aquí es donde ocurre la filtración del plasma sanguíneo. Lo interesante es que en estos capilares existe una alta presión, y esa presión es la que empuja el plasma hacia el interior de la cápsula de Bowman. No es una casualidad, es un diseño fisiológico bastante preciso. Podríamos decir que el glomérulo funciona como un filtro presurizado. La presión hace el trabajo pesado y permite que la filtración sea rápida y constante. Hasta aquí la sangre ya pasó por su primer control serio, pero todavía no ha terminado el recorrido completo. La sangre que no fue filtrada sale del glomérulo a través de la arteriola eferente. Y aquí hay un detalle clave. La arteriola eferente tiene un diámetro menor que la arteriola aferente. Esta diferencia de tamaño no es casualidad, sirve para mantener una alta presión dentro del glomérulo, lo que permite que la filtración sea eficiente. Una vez fuera del glomérulo, la arteriola eferente se ramifica, formando los capilares peritubulares que rodean los túbulos contorneado proximal y distal en la corteza renal. Aquí ocurre algo muy importante, que es que los capilares peritubulares permiten la reabsorción de agua, glucosa, aminoácidos y sales que el cuerpo todavía necesita. Es decir, lo que no se debe perder se recupera. En las nefronas yuxtamedulares, las arteriolas eferente, la arteriola eferente forma la vasa recta, que son los vasos largos y rectos que descienden hacia la médula renal. La vasa recta cumple un papel fundamental en mantener el gradiente osmótico necesario para concentrar la orina. Este sistema es único porque el riñón tiene 2 lechos capilares en serie, uno para filtrar y otro para reabsorber, un diseño extremadamente eficiente, dada la fisiología. Ahora que ya entendemos el recorrido de la sangre, veamos cuánto fluye realmente por los riñones.
El flujo sanguíneo renal es de aproximadamente 1100 a 1200 mililitros por minuto, lo que representa entre el 20 y el 25% del gasto cardíaco total. Sin embargo, no toda esa sangre se filtra, solo el plasma llega al proceso de filtración, lo que se conoce como un flujo plasmático renal, que es de aproximadamente 600 mililitros por minuto. De ese plasma, solo alrededor del 20% se filtra, lo que se llama fracción de filtración. Esto da como resultado cerca de 125 mililitros por minuto de filtrado glomerular, que luego será procesado por la unidad básica del riñón, es decir, la nefrona. Podríamos decir que el riñón es muy selectivo, no filtra todo, solo filtra lo necesario. Así optimiza su función y evita pérdidas innecesarias. En resumen, vamos a decir que el riñón maneja grandes volúmenes de sangre, pero filtra con una precisión quirúrgica. Continuemos con la autorregulación renal. Aquí entramos a una de las partes interesantes de la fisiología renal. La autorregulación es la capacidad que tienen los riñones para mantener constante su flujo sanguíneo, incluso cuando la presión arterial cambia. Mientras la presión se mantenga entre 80 y 180 micrómetros de mercurio, el riñón logra que el flujo sanguíneo renal se mantenga prácticamente estable. Y la pregunta lógica es, ¿cómo se logra? Pues existen dos mecanismos principales. El primer mecanismo es el mecanismo miogénico, que, por ejemplo, cuando la presión arterial aumenta, el músculo liso de las arteriolas se contrae automáticamente para evitar que llegue demasiada sangre al glomérulo. Y cuando la presión baja, estas arteriolas se relajan para permitir un mayor flujo. Es una respuesta rápida y automática. El segundo mecanismo es el túbulo glomerular, que involucra al aparato yuxtaglomerular. Este sistema detecta cambios en la cantidad de sodio y cloruro que llegan al túbulo distal y ajusta el diámetro de las arteriolas para regular la filtración. En pocas palabras, el riñón se regula solo. Continuemos con su importancia. En condiciones normales, la autorregulación permite que el riñón funcione de manera estable y eficiente, protegiendo a los glomérulos de cambios bruscos de presión que podrían dañarlos. Sin embargo, hay situaciones en las que el cuerpo necesita priorizar otros órganos. Por ejemplo, durante ejercicio intenso, estrés severo, hemorragias o estados de shock. En estos casos, el sistema nervioso simpático se activa y reduce el flujo sanguíneo renal, incluso hasta en un 50%. El objetivo es asegurar que órganos vitales como el cerebro y el corazón reciban suficiente sangre. Podríamos decir que en situaciones extremas el riñón acepta un sacrificio temporal para salvar al organismo completo. No es falla, es una estrategia de supervivencia. Esto nos demuestra lo importante y adaptable que es la circulación renal dentro del equilibrio general del cuerpo humano. Complicaciones clínicas. Para terminar de entender la importancia de la circulación renal, vamos a ver qué ocurre cuando este sistema se llega a alterar. Cuando el flujo sanguíneo renal disminuye o se vuelve inadecuado, pues el riñón no puede filtrar correctamente. Una de las consecuencias más frecuentes es la insuficiencia renal aguda, donde la filtración cae de forma rápida y se acumulan sustancias tóxicas en la sangre. Otra relación muy importante es entre el riñón y la hipertensión arterial. Aquí se genera un verdadero círculo vicioso, puesto que la presión alta daña los vasos renales y un riñón dañado contribuye a que la presión arterial siga aumentando. Además, una mala perfusión renal puede provocar retención de líquidos, alteraciones electrolíticas y cambios en el equilibrio ácido-base, afectando directamente al corazón, al sistema nervioso y a otros órganos. En resumen, cuando la circulación renal llega a fallar, pues no solo se afecta el riñón, se compromete el funcionamiento de todo el organismo. Para concluir, la circulación renal es uno de los sistemas más eficientes y finamente regulados del cuerpo humano. A pesar de su pequeño tamaño, pues los riñones reciben una enorme cantidad de sangre, lo que permite filtrar, regular y mantener el equilibrio interno del organismo de manera constante. Gracias a mecanismos como la autorregulación, el riñón puede adaptarse a cambios de presión y proteger su estructura, demostrando que no es un órgano pasivo, sino altamente inteligente desde el punto de vista fisiológico. Entender la circulación renal nos ayuda a comprender por qué el riñón es clave para la vida y por qué su cuidado es fundamental para mantener la salud general. Así que la próxima vez que pienses en los riñones, recuerda que son pequeños, silenciosos, pero absolutamente indispensables.